Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. El Partido Nacional defendió ayer en el Senado su posición contraria al desafuero de Guido Manini Ríos y cuestionó además la actuación del gobierno de Tabaré Vázquez en toda la serie de episodios de los tribunales de honor del Ejército. Durante la larga sesión de la víspera, la senadora Carmen Aciaín fue de las primeras en argumentar la postura negativa cuando presentó el informe de su colectividad ante el Pleno de la Cámara. Carmen Aciaín es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, integró la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Montevideo, preside la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta. Senadora Aciaín, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y a la audiencia. Su presentación se enfocó al principio en el Instituto del Fuero, que, se resaltó, pertenece a la Cámara y no al legislador, y en las circunstancias en las que el fuero puede ser suspendido. Entonces, desde esa lectura, ¿por qué este caso no está amparado en ese tipo de condiciones? Bien, porque también la Constitución al cuerpo le mandata, le exige que haga un análisis jurídico, a un órgano político le pide que haga un análisis jurídico acerca de si hay motivo para la formación de causa. Por eso es que nosotros, a diferencia de otros sectores políticos, arribamos a una postura a posteriori de haber leído todas las actas, todas las 10.000 hojas de los distintos expedientes penales, o sea, judiciales, pero también los antecedentes administrativos, carpeta fiscal, etcétera. A diferencia de otros sectores que antes ya habían adelantado su posición. Nosotros analizamos jurídicamente y arribamos a la conclusión desde distintas perspectivas de que no había motivo para la formación de causa, un motivo que justificara que se le levantaran los fueros al legislador, lo que quiere decir suspenderlo en su condición de legislador, o sea, una consecuencia muy grave, por lo cual la Constitución exige una mayoría muy exigente, la más exigente de todas, 2/3 del total de componentes. Ahora, ¿por qué no había motivos? El senador Carrera, en su informe, cita al maestro Jiménez de Aréchaga, que decía, comillas, lo razonable es que una Cámara no se oponga al desafuero del legislador toda vez que, de los antecedentes que se le ha remitido o de la verificación de los hechos que haya realizado por intermedio de sus propios miembros, resulte que el pedido de desafuero no constituye un injustificado ataque del Poder Judicial o de otro poder contra la integridad o la independencia de la Cámara. Deberá acordarlo siempre que se funde en hechos de los que razonablemente derive la presunción de que el legislador ha delinquido. Ahí está, en ese último punto es el que nosotros consideramos que no se había verificado, o sea, no había hechos que en nuestra convicción, después de un análisis jurídico, nos llevaran a una conclusión de que se había delinquido, sino que todo lo contrario, los indicios señalaban. Primero que no había una obligación jurídica en su momento de denunciar hechos que ya habían sido procesados por la justicia, respecto de los cuales ya había cosa juzgada. Pero ese es un primer freno. Pero de todas maneras, porque surgía de todo ese estudio que efectivamente el general Manini Ríos había reportado, aunque oralmente, además no hay motivo para no creer, y todas las circunstancias aledañas coadyuvan a sostener esto de que había reportado, no había motivos. A mí me tienen que, de forma muy contundente, demostrar que hay un motivo para que como cuerpo nosotros resolvamos nada menos que enmendarle la plana al soberano y suspender las funciones legislativas. Justamente el senador Carrera y otros legisladores del Frente Amplio se detenían en el hecho de que no hay constancia de que Manini haya trasladado efectivamente a sus superiores, en particular al ministro de Defensa de la época, Jorge Menéndez, las confesiones de Gabazo en los tribunales de honor. No hay constancia. Manini argumenta que lo hizo de manera verbal. Pero justamente, dice Carrera, hay una duda, queda planteada una duda, lo que corresponde es que sea justamente la justicia la que investigue y laude.
yo por eso hacía un filtro previo. Nosotros sosteníamos, si no hay obligación jurídica, o sea, yo no puedo imputar un delito y no puedo remover los fueros a un legislador nada más que por una aproximación. Si no hay si había el senador y expresidente Sanguinetti sostuvo esa misma postura. A mí me queda una duda razonable, de manera que yo tengo que tener una convicción para levantar los fueros, no una duda razonable. Y a mí me queda una duda razonable, decía el senador. Ese punto es importante porque... Ese punto es importante. Pero a ver, es importante y se lo planteo del lado de los argumentos del Frente Amplio en este caso. Es importante porque al Senado no le corresponde juzgar, no le corresponde condenar, le corresponde habilitar o no que siga actuando la justicia. Entonces, ¿cuál es el problema de que haya una duda? ¿Por qué la duda no la puede despejar la justicia? Porque la Constitución nos exige que hagamos un análisis acerca de si hay motivo para la formación de causa, y a nuestro juicio no había, porque no había una obligación jurídica de denunciar hechos que ya habían pasado en la autoridad de cosas juzgadas. O sea, son hechos execrables cometidos por Gavazo, hechos absolutamente condenables, aberrantes, que no tienen nada que ver con lo que se estaba juzgando ayer. Se quiso entreverar mucho, leyendo las atrocidades cometidas. Eso no era lo que... Manini Ríos, si iba a la justicia, no iba a revelar informaciones que permanecen ocultas, eso ya estaba todo a la vista. No se encontró fundado, no se encontró mérito para imputarle. Nosotros sí tenemos que hacer un análisis jurídico. Ahí discrepo con la postura de Frente Amplio, que además, insisto, había adelantado su postura aún antes de analizar, eso surge en todos los medios, ¿no? Nosotros no encontramos mérito para la formación de causa. Un delito no se puede imputar por aproximación, no hay plazo establecido, no hay una obligación de comunicarlo por escrito, alcanzaba con que fuera oralmente. Todas las circunstancias anexas al caso dan cuenta de que se reportó continuamente esa información, más allá de que, insisto, no había una obligación jurídica de reportarlo por que el Gavazo ya había sido juzgado, que uno puede discrepar con una sentencia, no discrepar, manifestar una disconformidad con una sentencia que no lo condenó a Gavazo, pero eso es otra cuestión. Por ejemplo, dice la senadora Quechichana en su intervención ayer, ¿por qué era importante trasladar cuanto antes aquellas confesiones de Gavazo a la justicia? Porque era la primera vez que un oficial militar reconocía delitos de esa gravedad cometidos además antes de la dictadura, cometidos todavía en democracia, ¿no? Sí, sin duda. No es lo mismo que surge declarado y en actas por Miguel Ángel Toma, y no es lo mismo que estima y también surge en las declaraciones del profesor Gonzalo Fernández, quien dice esto no era ninguna novedad, nosotros lo sabíamos desde el 2002. Pero nuevamente, más allá de lo atroz, yo lo que sí creo es que el Poder Ejecutivo, que es la superioridad de Manini, en su momento, de Manini Ríos, él no era el superior, él no era el último jerarca, sino que la superioridad es el presidente de la República con el ministro de Defensa en este caso. Artículo 168 de la Constitución, el presidente de la República, actuando con el ministro o Consejo de Ministros, corresponde el mando superior de las Fuerzas Armadas. Entonces, entiendo que más allá de lo jurídico, nuevamente, no para imputar un delito necesariamente, pero más allá de lo jurídico había que informar enseguida por un tema de transparencia, por un tema de ética, un tema de un deber moral de reportar, de informar, miren, familiares de desaparecidos, víctimas, aquí está, declaró, y no guardarlo durante 45 días como ocurrió, o cuando se enteró a la superioridad en las veces que el tribunal se fue interrumpiendo y se le ordenaba a Manini Ríos continuar hasta que terminara el fallo. Y hay una de parte del presidente Vázquez, está en las actas, no hay solamente una admisión de que no se denunció, hay una justificación de por qué no se denunciaba. A ver, ¿cómo es eso, por favor? Sí, está. ¿A qué se refiere? Escrito. Él dice que lo que no quiso, esto podía traer conmoción política.
Pero a ver, esas declaraciones de Vázquez son declaraciones ante la Fiscalía. Son declaraciones, yo en este momento, lo tengo en el informe, no recuerdo exactamente si fueron a... Sí, fueron a Fiscalía porque fue donde declaró, claro que fueron a Fiscalía. ¿Y se refieren a qué momento de todo este proceso? Porque el proceso fue larguísimo, ¿no? Sí, a posteriori, ¿verdad? Porque la Fiscalía hace la imputación a posteriori. Sí. El Poder Ejecutivo decidió no denunciar en aquel momento y explicó que no quería que el tema de las actas se supiera públicamente y saliera a la luz en virtud de que esto, textual, podía traer conmoción política. Esto lo dijo el propio Tabaré Vázquez, es decir, colocándose como guardián de la sociedad por encima del bien y del mal, decidiendo esto no es bueno para ustedes, lo guardo. Eso lo dice Vázquez a propósito de una decisión que se tomó ¿en qué momento? ¿Cuando se homologó los fallos de los tribunales de honor? Preguntado acerca de por qué no se denunció de inmediata. Ahí es que él responde, esto está en las 10.000, está en la carpeta fiscal, está en las 10.000 fojas de todos los antecedentes. Entonces esto no es, yo no quiero hacer una imputación jurídica, yo estoy aludiendo a este pedido de información que reclamaba la senadora Chiquicheni, con el concuerdo. Había que informar, la transparencia obligaba a informar a los familiares. Más allá de las imputaciones, que había cosas juzgadas y todo eso, son tecnicismos que la gente puede aceptarlos pero no los comprende. Pero nada impedía que se dieran a conocer estos hechos como ocurrió, o sea, esta misma omisión es la misma que ocurrió en el 2006, con la homologación de los fallos de honor, en que no se dieron a conocer los hechos deleznables contenidos en esas actas. De todos modos, por lo que se ha ido sabiendo, el Poder Ejecutivo, una vez que homologa los fallos de los tribunales de honor, sí dispone que haya una denuncia penal por las confesiones de Gavazo y de otros militares, pero esa denuncia se procesa de una manera lenta en el Ministerio de Defensa, para justamente resolver a qué juzgados y a qué expedientes se enviaba qué parte de las actas. O sea que iba a haber una denuncia penal. Sí, y justamente lo que ocurrió también es revelador de que era porque era a quien correspondía hacer la denuncia y no a el general Manini, mientras no se hubiera terminado el proceso y no le correspondía a él, sino a la superioridad. Esto lo dicen no solo la norma de la Constitución que yo cité, sino que los reglamentos, los actos administrativos que sirven de contexto normativo establecen que no es cualquier funcionario o todos los funcionarios involucrados los que tienen que salir como en un tumulto a hacer la denuncia, sino la superioridad. Esto se eleva y media todavía una resolución administrativa toma, redacta y corrige varios proyectos de resolución hasta que finalmente se labra el definitivo, que es firmado por el presidente Vázquez y ahí es presentado. Así, el cómo fueron las cosas revelan el procedimiento debido, es decir, cómo debían hacerse. Bueno, con una demora. Pero a ver, entonces, para pasar en limpio, ¿usted no cuestiona al Poder Ejecutivo por su manejo del caso? Yo lo cuestiono desde el punto de vista de la transparencia y de un imperativo moral respecto a al dar a conocer a los familiares de desaparecidos, de víctimas, etcétera, hechos aberrantes conocidos. En ese sentido, sí, entiendo que fue omiso. Después, si hay una imputación penal, yo no la hago. Porque el fiscal analizó la conducta del presidente de la República de la época, Tabaré Vázquez, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, del Ministerio, etcétera, y focalizó solamente su imputación en Manini, ¿no? Sí, por eso también es muy inquietante, porque uno dice, ¿por qué esa selectividad? ¿Por qué solo a Manini? Porque... Pero a ver, entonces, en una parte de la actuación del fiscal usted coincide, en no imputar, en que no haya razones para imputar a Vázquez, a Toma, etcétera. Yo lo que pasa es que a nosotros eso no se nos sometió al análisis. Bien. A nosotros se nos sometió al análisis el asunto Manini Ríos, que es senador y en el sentido de nuestro par.
Y con respecto a la forma como el fiscal evalúa el comportamiento de Manini, hubo varios legisladores del oficialismo ayer que criticaron ese procedimiento. Es más, por ejemplo, la senadora Bianchi entendía que debía iniciársele al fiscal Rodrigo Morosoli una investigación administrativa en una resolución del fiscal de corte. ¿Usted va a ese límite también? No, yo no llego a ese extremo. Yo simplemente, a mí no me convenció el pedido del fiscal de la imputación de un delito que yo consideré que no estaba acreditado al punto de levantarle nuevamente las funciones legislativas a un senador de la República. No acompaño todo, no creo que haya habido un complot, yo creo en la justicia, simplemente que en este caso, respecto a esta imputación en particular, no encontré que hubiera elementos suficientes, como lo pide la Constitución, para proceder al desafuero. Más temprano entrevistaba yo al senador Charles Carrera del Frente Amplio, y él se manifestaba muy preocupado por el tono que había adquirido ayer la discusión en la Cámara Alta, Sí, por los cuestionamientos que se habían realizado al sistema judicial, empezando por la Fiscalía, ¿no? Adjudicándole a la Fiscalía intencionalidades políticas en muchas ocasiones, sosteniendo que opera bajo dictámenes o bajo lineamientos que le llegan del Poder Ejecutivo. ¿Qué dice usted sobre esa inquietud? Que opera, es un servicio descentralizado, por lo tanto está sometido a tutela administrativa, eso lo dice la Constitución, eso no es una acusación, eso es como funciona la Fiscalía, que no es imparcial, porque por su función es una de las partes en un juicio, no es el órgano, no es el juez que es imparcial, sino que es el actor que lleva adelante la acción. Pero yo no me meto en cuestionamientos ni a la Fiscalía ni a la justicia. Lo que sí estoy de acuerdo en que hubo manifestaciones muy inquietantes, porque la sesión la cierra el expresidente Mujica y hace una suerte de confesión pública de que para él lo que pasa es que es cierto que lo político está por encima de lo jurídico y que no se puede decir, pero que para él es... Sí, a ver, tengo acá, Mujica dijo que entendía por qué los blancos y parte de la bancada del Partido Colorado se oponían al pedido de la Fiscalía. De esa manera se evitaba una fisura en el gobierno. Tengo acá cómo lo transcribe Búsqueda. Dijimos de todo, pero esto no se dice, agregó Mujica 11:30 de la noche. Le tocó ser el último en hablar en la sesión que trató el pedido de la Fiscalía. Y para él, si estuviera del otro lado, respaldaría la decisión del oficialismo de apoyar a Manini y no habilitar el desafuero. En circunstancias excepcionales se deben tomar decisiones por razones políticas. Yo no me hago cargo de la anteposición de lo político por encima de lo jurídico que hace y las intenciones que atribuyó ayer el senador Mujica, además extralimitándose porque está expresamente prohibido. Creo que hubo mucha tolerancia respecto a su declaración, porque ya se retiraba, porque era el último, y bueno, ya no se quiso seguir revolviendo, pero no se pueden atribuir intencionalidades políticas. Pero bueno, no importa, ya lo conocemos. Ahora, yo no me hago cargo de nuevamente su priorización de lo político por encima de lo jurídico. Usted dice que no estuvo para nada esa razón detrás de la postura que adoptó la coalición de gobierno. Y si uno analiza los hechos, ve que cuando llega el asunto del desafuero a la Comisión de Constitución y Legislación, hay algunos, el Frente Amplio concretamente ya adelanta su posición, Mujica adelanta su posición, después la cambia, después interfiere para que otros cambien la posición. Bueno, en definitiva, nosotros no adelantamos, nosotros tuvimos un debate, que vaya si fue debate de horas, de reuniones de bancada, venía la prensa, decía, ya están, hay novedades, porque debatimos de mucho tiempo después de haber tenido ya los informes jurídicos. ¿Por qué? Porque había distintas perspectivas, porque analizamos si había lugar para la formación de causas, si se debió comunicar, si no se debió comunicar. O sea, fue fruto de un análisis como exige la Constitución. Entonces, los hechos también revelan cómo fueron estos procesos.
En las afueras del Parlamento ayer había una movilización, entre otras cosas impulsada por familiares de detenidos desaparecidos, la organización de expresos políticos Crisol, también una movilización del Frente Amplio. Una de las pancartas decía desafuero o complicidad. ¿Cómo evalúa usted el costo político de una votación Bien. como la de ayer? ¿Cómo la siente usted personalmente? ¿Cómo la considera la bancada del Partido Nacional? Bien, en primer lugar, mi solidaridad con los familiares y víctimas y familiares de víctimas de la dictadura y de atrocidades. Eso en primerísimo lugar. Creo que el tema de desafuero y complicidad ha sido una falacia que se ha sembrado. Sí, a ver, vamos a analizar bien en crudo. Muy bien, se le daba el desafuero a Manini Ríos, iba a la justicia. ¿De qué se le iba a preguntar? ¿Se le iba a preguntar acaso de crímenes de lesa humanidad? No, se le iba a preguntar y se iba a tratar de indagar a ver si había informado o no había informado. Eso era el objeto del delito imputado. Acá no iba a haber más transparencia o menos transparencia. Pero nuevamente, esto es una consideración no desde el punto de vista jurídico, sino tratando de hacer ver que no se trataba de desafuero o complicidad. Y que en todo caso, si se habla de complicidad, hay otros a quienes señalar por complicidad, en lugar de Manini Ríos, que lo que hizo fue reportar, y no me consta que no haya reportado, no me consta que haya ocultado nada, que haya extraído una foja del expediente al otro día de que el expediente, la sentencia del Tribunal de Alzada es comunicada, es notificada a Gavazo y Silveira, al otro día él la presenta sin extraer nada. Usted dice que en todo caso hay otros que sí han sido cómplices. ¿A qué alude? Cómplices no desde el punto de vista jurídico. Digo que el Poder Ejecutivo, enterado de esos hechos y habiendo siempre el Frente Amplio, habiendo proclamado la verdad, la justicia, ¿por qué no dio a conocer esos hechos aberrantes? ¿Por qué no lo sacó a luz? Más allá, nuevamente, de si se podía procesar o no, nuevamente a Gavazo por el mismo hecho que un tribunal de apelaciones en lo penal en agosto falló recientemente, que no había lugar a la reapertura de la causa porque había cosas juzgadas. Pero bueno, mi pregunta era ¿cómo queda el ambiente? ¿Cómo queda la relación? ¿Cómo queda la posición frente a cuestionamientos como este que ayer ustedes recibieron? Sí, tú me preguntabas acerca del costo político. La verdad es que nosotros el costo político, voy a hablar en primera persona, en vez de involucrar a mi partido, no se midió el costo político, porque si corresponde o no corresponde después de un análisis jurídico, bueno, entonces el costo político es una cuestión aledaña. No se prioriza, y entonces en eso nos ponemos en las antípodas. Respecto de los familiares, insisto, este gobierno ha dado muestras de transparencia cuando los familiares a quienes en la anterior administración se les negó o no se les entregó en forma completa la información ante pedidos de acceso a la información pública, este gobierno no lo busca en los cuarteles escondidos en ningún lado. Estaba en el Ministerio de Defensa, las actas de 2006, y las entrega. Así que el costo político habrá que preguntarlo después, y cuando se caiga de verdad el relato de estos 15 años del Frente Amplio a otros actores políticos. Senadora Carmen Aciaín, del Partido Nacional, le agradecemos también su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias, Emiliano. Ya continuamos en la mañana de En Perspectiva, vamos en busca de la tertulia.